Bueno, este es el interfaz de cálculo de tabs. Básicamente lo único que he seleccionado es la ventana de nuevo, un nuevo proyecto. Vas a ir a la tercera opción y vas a cambiar Display Units porque el sistema americano trabaja en pies sin pulgadas y es un poco complejo después de estar convirtiendo esto. Ahora tú puedes usar el sistema métrico, el que ya conocemos, donde la fuerza es Newton, la longitud es metro y el peso es kilogramos, o puedes usar el sistema MKS, donde la fuerza va a ser toneladas fuerza. Yo te recomiendo que uses o el sistema internacional o el sistema MKS. En este caso vamos a usar el sistema internacional, ¿sí? Después, para diseño, tú luego vas a necesitar estos códigos. Entonces, está bien, déjalos por default. Colocamos OK. Y el subsiguiente screen que nos va a pasar el programa es un rápido modelamiento de las grillas. Nosotros vamos a comenzar en blanco para trabajar las grillas de manera interna, pero si deseas manejarlas, tú puedes incluso preseleccionar de acá. Te dice número de líneas de grilla en la dirección X, o sea, en este sentido, no, en este. Número de grillas en dirección Y en este sentido. Sería un 4 grillas en X, 4 grillas en Y. El desplazamiento entre las grillas en la dirección X, pues colocarle 5 metros, 4 metros. En el caso que vamos a hacer nosotros va a ser 5 metros y luego vamos a seleccionar cuántos espaciamientos de esto. Ahora también puedes seleccionar el número de pisos y cuál va a ser el espaciamiento que vas a tener en los pisos. En este caso nosotros nos manejamos en el modelo blank, o sea en blanco, y ya luego vamos a definir grillas en el programa. Listo. Luego que seleccionamos el blank, el programa va a demorar en cargar un poco y vamos a tener un sistema totalmente plano. Clic derecho y colocamos Add and Modify Grids, donde vamos a obtener dos sistemas. Un sistema donde tú vas a colocar las grillas en X y un sistema donde vas a definir los pisos, la altura de pisos y los nombres que va a tener cada uno de estos. Modificamos este sistema de grillas que lo vamos a usar para columnas y vigas. Entonces, comenzamos primero modificando el tamaño de burbuja, porque el tamaño de burbuja que nos da el programa es muy grande. Entonces vamos a poner 150 milímetros. ¿Listo? En el sistema X puedes usar números o letras. Yo prefiero usar letras. Y añado. Tienes dos formas de añadir las coordenadas, ya sea valga la redundancia, coordenadas con valores específicos, o sea, decir, la coordenada va a estar en 0, en 5, en 10, en 15, en 20, o tú puedes considerarla por espaciamiento. En el caso de X vamos a coordenarlo por ordenadas y en el caso de Y lo vamos a coordinar por desplazamiento para que se entienda mejor. Entonces, es importante que selecciones una letra o un número para que el programa siga reconociendo y siga trabajando en función de ese orden. Ahora, en el caso de ordenadas, el primer espacio se deja en 0 porque tú necesitas tener una coordenada en 0. Entonces, coloca 0 y vamos a colocar que está a 5 metros el siguiente eje. ¿Deseas que sea visible? Sí. ¿Deseas que la burbuja esté en el final, en el comienzo, en ambos o en ninguna? Eso lo seleccionas. Personalmente yo no trabajo mucho con eso porque no lo considero tan relevante. Ahora, como tú ya seleccionaste 5 metros, si tú pones añadir, 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 se va a ir seleccionando cada 5 metros. ¿Te das cuenta? Y eso es todo, básicamente ordenadas. El sistema de grillas por ordenadas es así. Ahora, si yo deseo colocar, por ejemplo, en el sistema de grillas de Y, pero deseo hacerlo en el espaciamiento, coloco una numeración y el primer espaciamiento ya no es 0. En ordenadas es 0, pero en el espaciamiento de data de información, en el caso de Y, en el caso del segundo caso, valga la redundancia, se coloca de frente el valor. ¿Listo? No lo anoto. 5. El siguiente va a ser a 5 también, a 5 también, a 5 también y a 5. Vamos a tener 5 coordenadas de 5 centímetros. La última siempre se deja en 0. Entonces, si yo aprieto OK, lo que va a hacer el programa es ya dibujarme mi sistema de grillas. No sé si quedó totalmente claro. Vamos a dar una repasadilla así rápida de 30 segundos. En el sistema de ordenadas se comienza siempre con 0 porque tu primera coordenada está en 0 y luego se dan las separaciones según un cartesiano en X. Si tú quieres usar el display spacing,
El primer valor siempre va a ser 5 porque te está diciendo en tu primer intervalo cuánto quieres que mida. Ah, 5 metros. Entonces colocas 5 y ya te separa 5. Allí ya te está marcando una primera grilla y una segunda grilla. Y a partir de eso ya comienzas a colocar espaciamiento. Si te das cuenta es mucho más sencillo colocar esto. Colocar en el sistema de ordenadas así. Pero si te facilita el otro caso también está bien. Ahora, si te das cuenta, el tamaño de burbuja todavía está muy pequeño. Creo que está bien como estaba antes. Vamos a cambiarle un color un poco más vivo para que se pueda notar esto. Listo. Entonces ya tenemos definido nuestro sistema de coordenadas. Si tú quieres que el 1 esté acá arriba y esto, pues puedes ingeniártelas cambiándole el sentido, el valor a estos datos. O sea, colocarles negativos y la numeración va a ir para abajo. Listo, eso es ya conveniencia tuya. Para modificar lo que son las alturas, es bastante sencillo. No vamos a modificar el nombre de los pisos por tiempo, pero tú puedes seleccionar, por ejemplo, que el piso 1 mida 4 metros, el piso 2 mida 2.5, 2.5, 2.5 y el programa automáticamente va a ir midiendo tus elevaciones. Ahora, acá te da una opción de seleccionar cuál va a ser tu piso máster. O sea, en el caso que tú tengas una estructura donde los pisos se van a repetir, digamos que el piso 1 se repite hasta el piso 4 y el piso 5 y el piso 6 son otro modelo, entonces tú puedes seleccionarlo acá. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar que este es no y voy a colocar que el piso 1 es el máster. Entonces, a los demás pisos tú puedes unirlo. Entonces tú dices que todos los pisos son similares. Cuestión que cuando tú dibujes el piso, tú modificas en esta parte, en one story, colocas en similar story, pisos similares, y lo que va a hacer dibujar en todos los pisos exactamente lo mismo. O si no, también puedes dejar en one story y lo que dibujes luego lo seleccionas y en la opción edit tenemos la opción replicate y te permite replicar por pisos. ¿Listo? Cualquiera de las dos opciones es buena. Una nota muy importante. Los pisos de referencia no se colocan acá. Es decir, los desplantes, un entrepiso no se colocan acá porque luego no nos permiten trabajar con las distorsiones. Entonces, hasta acá estamos muy bien. ¿Listo? Hemos aprendido lo que es definir tu sistema de grillas y tu sistema de alturas. Listo. Nosotros tenemos ahora un sistema de grillas aquí, como te puedes dar cuenta. Entonces, nosotros estamos viendo, creo que esto va a ser muy grande y nos va a demorar mucho. Ah, pero solo vamos a dibujar un piso. Entonces está bien. Estás viendo que vas a tener cuatro pisos de columnas. Entonces más o menos tú puedes predimensionar a una columna de 40 centímetros para cada punto. Ahora, como es una estructura alargada, lo más probable es que no tengamos la necesidad de tener esas columnas. Pero por este caso lo vamos a considerar así. Lo más óptimo, como habíamos estado conversando acá, es considerar la carga que va a aportar esta columna. En este caso, según el área tributaria y según el tipo de categoría que va a tener. En este caso va a ser un edificio tipo, posiblemente edificación importante, que puede ser, no sé, un establecimiento comercial o una pequeña comisaría, bueno, no tan pequeña, ¿no? Pero entonces, en este caso consideremos 1.25 toneladas por metro cuadrado y según su centricidad o su excentricidad respecto a toda la estructura, se define la carga de servicio y en función de eso definimos el área que debería tener la columna. En este caso lo vamos a considerar todo de 40 centímetros, de 40 por 40, y vamos a contrarrestar un poco lo que son las rotaciones de la estructura con algunos muros. ¿Listo? Si te das cuenta, esta es una estructura bastante larga. Entonces va a ser más o menos de 40 por 20 centímetros. Eso quiere decir que va a tender a rotar. Entonces lo ideal va a ser colocar algunas placas. Ya tú podrías verlo según tu criterio, si puede ser en los bordes o en el centro. Yo creo que lo ideal sería que lo coloquemos en los bordes. Y ahorita ya vamos a ir deduciendo eso. Entonces vamos a la definición. Y lo primero que necesitamos definir son los materiales. Entonces nosotros tenemos varias opciones de materiales. Si te das cuenta, acá tienes el acero grado 60, que es el acero corrugado que nosotros usamos normalmente. Y este 4000 PSI es un concreto. Ahora,
Lo ideal después es borrarlo, pero en este caso vamos a añadir los materiales sobre. En el caso del concreto, nosotros definimos user, o sea, nosotros lo estamos definiendo y seleccionas el material concreto. Seleccionas OK y nosotros estamos en kilonewtons metro cúbico. Este tipo de unidades no nos sirve mucho. Entonces, dentro de un rato vamos a modificar, pero por ahora vamos a colocar el nombre que vamos a usar. Ahora, nosotros vamos a utilizar tres combinaciones de concreto. Para ello vamos a ir modificando lo que son el concreto de las vigas, el concreto de las columnas y el concreto de los muros. ¿Listo? Ahora, vamos a colocar primero el concreto vigas. ¿Listo? Vamos a modificar las unidades. Ok. Para modificar las unidades entra en Units, acá clic izquierdo, y tú puedes seleccionar según el sistema en el que quieras trabajar o directamente si aprietas con System Units puedes seleccionar las unidades específicas. En este caso kilogramos, metro, que es lo que más conocemos, o kilogramos centímetro para los esfuerzos. Entonces definimos lo que es el material, nuevamente estamos hablando del concreto vigas, modificamos y tenemos kilogramo por centímetro cúbico. Estamos bien. 2400 kilogramos por metro cúbico en centímetros cúbicos va a ser 0.0024. Tú puedes seleccionar cualquiera de los dos y automáticamente se va a completar. Mira, seleccionas este y el otro se modifica. Entonces no es necesario modificarlos ambos, es solo necesario modificar uno. Ahora, según el ASI 318-2019, el módulo de elasticidad del concreto es 15.100 veces la raíz SQR de 210 de la resistencia. ¿Listo? El ETABS te permite colocar fórmulas o realizar operaciones en los espacios de formulación de datos. Entonces colocamos Enter y tenemos calculado lo que es el módulo de elasticidad. El módulo de Poisson, o sea, la reciprocidad que va a haber en las deformaciones en diferentes sentidos lo consideramos igual, el coeficiente de expansión térmica igual, el módulo cortante se calcula automáticamente a partir del módulo de elasticidad, entonces no modificamos, pero no nos vamos a olvidar de modificar las propiedades del concreto en cuanto a su resistencia a la compresión, porque luego más adelante vamos a utilizar esto para hacer el diseño de los elementos. Entonces, tenemos definido el concreto de las vigas y ahora vamos a realizar una copia. Añadir una copia de este material y vamos a definir el concreto columnas. Ahora, últimamente yo he estado leyendo en algunos libros. Normalmente cuando nosotros diseñamos, solo consideramos las cuatro combinaciones que en algún momento te comenté. Un segundo. Ya consideramos en función de la rigidez de los elementos en cuanto a vigas y columnas. Normalmente cuando la estructura es nueva, consideramos que la rigidez está trabajando al 100% en un ratio a 1 y obviamente las vigas también trabajan a 1. Cuando la estructura es sometida a algunos eventos sísmicos y comienza su proceso de fisuramiento, no agrietamiento aún, ya que hay una diferencia de 5 milímetros, si mal no me equivoco. Si es que es menor a 5 es un fisuramiento y si es mayor a 5 es un agrietamiento. Entonces, cuando comienza el proceso de fisuramiento, o sea, cuando la estructura comienza a trabajar, lo que se decrece principalmente son la rigidez en las vigas, es decir, pasa a trabajar solo un 80%. ¿Qué es lo que se conversa normalmente cuando se toca el tema de columna fuerte, viga débil? Idealmente lo que tiene que pasar es eso, las vigas deben rotularse primero antes de las columnas. Entonces, ese es el primer caso cuando se fisura. Cuando la estructura ya es sometida a muchos eventos sísmicos o un evento sísmico más grande, la rigidez de la columna pasa a ser el 70% y la de las vigas llega hasta el 30%. Entonces, en esta parte nosotros estamos considerando que nuestros elementos tipo columna sometidos a flexocompresión trabajan solo un 70% y los elementos tipo viga trabajan solo a 30%. Para cumplir derivas,
nosotros tenemos que calcularlo con esto. ¿Listo? Tenemos que calcular con estas combinaciones. Pero para lo que es diseño, nosotros tenemos que utilizar esta. 1 y 0.8 para diseño. ¿Listo? Ahora, nunca trabajamos con el 1.1 porque ese es un caso ideal. Es como decir que la estructura siempre se va a comportar como una estructura nueva. Y no se trata de que el concreto siempre endurece y siempre se va a conservar duro, sino de la formación de rótulas en la estructura y el trabajo del acero. El acero, para poder trabajar, necesita que el concreto se pueda fisurar. Cuando el concreto se fisura es cuando recién el acero comienza a trabajar. Y como sabes, se llama concreto armado, no por algo armamos las estructuras de concreto. Entonces, esto es importante que lo recuerdes. Yo estuve leyendo en un libro acerca de otras combinaciones. O sea, aparte de esto, que esto sí lo comenta el libro, trabaja los elementos tipo muro a 35%. O sea, en este caso, los muros trabajan a 35% de su rigidez. Ya, pero normalmente en la oficina, cuando el profesor nos enseñó a trabajar todo esto, nos dijo que no era necesario, que podemos considerarlo los muros, las columnas y muros como un mismo tipo de elemento. ¿Ya? Distintos autores presentan distintas combinaciones, pero lo más razonable y lo que más nos funciona es esto. Entonces, no te olvides de esto lo vamos a trabajar más. Volviendo al tema de los concretos, nosotros hemos definido dos tipos de concreto, el concreto para vigas y columnas, pero necesitamos un material adicional, porque normalmente aquí en Perú nosotros trabajamos con masonry, mampostería o albañilería. Entonces, no recuerdo qué color de material definimos, pero es recomendable, ¿no? Colocar material, un color más o menos similar para que se pueda ver un poco más clara la idea que vas a tener, ¿no? De tu estructura. Listo, vamos a seleccionar, ok, listo. Algunas cosas me las salto, ya lo pauso para ganar un poco más de tiempo, a pesar que ahora estoy perdiendo tiempo explicándote que estaba ganando tiempo. Bueno, vamos a modificar esto y lo vamos a llamar albañilería. Albañilería, como nuestra conocida norma L0T70. Entonces, la albañilería es un material isotrópico. ¿Cuál es el peso específico de nuestra albañilería? Depende si es que tú la vas a considerar como tarrajeada o sin tarrajear. Normalmente nosotros la consideramos en 1900 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Entonces eso, recuerda que te dije que eso se convierte solo. Nuestro módulo de elasticidad de la albañilería es, si no me equivoco, 500 por el F'B, la resistencia a la compresión de la albañilería, que en este caso vamos a considerarla 65. ¿Listo? Todos los valores adicionales los conservamos tal cual y vamos a modificarle su resistencia a la compresión. Colocamos OK y ya tenemos definido el material. Luego de haber definido los materiales, nos pasamos a la definición de las secciones. ¿Listo? Nosotros vamos a considerar primero definir las secciones tipo frame. Es importante que recuerdes estas cosas. Un elemento... digo. Un elemento tipo frame es un elemento tipo barra, es un elemento tipo columna o tipo viga, un elemento tipo línea. ¿Listo? Frame, línea. Y un elemento tipo shell es un elemento tipo concha, tipo superficie, tipo plano, que va a ser utilizado para losas y muros. Entonces, en este caso estamos seleccionando frame, que son vigas y columnas, beams and columns. ¿Listo? Todos estos son prediseñados de la estructura, entonces no es necesario tenerlos. A pesar que cuando querramos borrar, no nos va a dejar borrar todos porque siempre nos va a decir que tiene que quedar por lo menos uno. You can delete step call, at least one frame section property must always exist. Entonces definimos una nueva propiedad. Estábamos conversando que por tiempo no vamos a hacer la caracterización de qué tipo de columna vamos a necesitar, pero vamos a colocar unas columnas
cuadraditas probablemente, aunque pensándolo bien, si la estructura es alargada, me convendría que la columna tenga un peralte un poco más grande para el lado en este caso Y. Entonces vamos a definir columna. Normalmente se coloca primero la base, el lado más corto y luego el lado más largo. Entonces vamos a definir unas columnas de 30 por 50. ¿Listo? ¿Qué material? Usamos el concreto de columnas. Le vamos a colocar un color macho. Y vamos a colocarle sus propiedades aquí para que se pueda graficar. Chispas, lo coloqué al revés. Claro, el depth, la profundidad, el width, el ancho. Bueno, ahora es necesario que para más adelante, cuando tú vayas a ver lo que es el diseño, tú puedas definir qué tipo de materia, de elemento tienes acá. Un elemento tipo columna o un elemento tipo viga, ya que los elementos tipo columna van a trabajar con cargas axiales y el momento en dos direcciones, porque son elementos que son sometidos a flexocompresión. A diferencia de las vigas, que básicamente van a trabajar con momentos. ¿Listo? Entonces, por ahora, es importante que selecciones esto, a pesar que para esta primera parte, que no tiene que ver nada con el diseño, no va a ser necesario. Estos datos son los datos correspondientes al reforzamiento que va a tener tu elemento. Solo son habilitados para el caso de las columnas, porque en el caso de las vigas te va a dar por áreas. O sea, tú vas a tener que definir las áreas del elemento. Si quieres, sí, sería bueno que te lo explique. A ver, vamos a habilitar esta opción para poder graficar esto. Entonces vamos a colocar una viguita. En el caso de vigas, lo que te dice el programa es que tú vas a tener que decir, vamos a colocar con otro color más varonil, cuánta área de acero vas a tener en esta zona. Vamos a dibujar, digamos, unas varillas. Ya digamos que tenemos dos varillas de 5 octavos arriba, dos varillas de 5 octavos abajo, o sea, más o menos unos 4 centímetros en cada lado. Entonces te va a decir top parts at end, y te está diciendo la parte superior del lado I, o sea, de la primera parte de tu viga, va a ser cuánto. ¿Cuánta área cero? Ah, tengo 4 centímetros. Ah, bacán. El top parts de J. El top, la parte superior del J. Recordemos que esto es I. Y esto es J. Opa, no estaba dibujando. Esto es J. Esto es I, si lo dibujé más o menos bien. Esta es la parte top. Top. Y esta es la parte bottom. Bottom. ¿Listo? Parte superior, parte inferior y J, lo correspondiente a estas áreas de acero. ¿Listo? Al área acá, al área acá, al área acá y al área acá. En el caso que vayas a hacer ya el chequeo de las vigas. ¿Listo? Ya tú seleccionas qué tipo de acero. ¿Te acuerdas que al comienzo habíamos conversado que el grado 60 es el acero corrugado que normalmente nosotros tenemos? Entonces tú defines allí. Igual se define las coberturas que vas a tener en el material, o sea, en la sección. Normalmente la cobertura que utilizamos es 5 centímetros. Puede ser hasta 4. En albañilería, si no me equivoco, llega hasta 2.5. Pero normalmente en lo que nosotros trabajamos es 5 centímetros. ¿Listo? Y eso es para el caso de vigas. Y para el caso que hagas de chequeo de columnas, igual se selecciona valores como el recubrimiento que va a tener. El recubrimiento que va a tener tu elemento, 5 centímetros. El número de varillas en X, en la dirección de 3, en la dirección de 2. La dirección 1 en este caso es la Z, la dirección 2 es X y la dirección 3 es Y. Si tienes dudas de cuál es cuál, en la parte anterior, en esta parte de acá, donde dibujaba tu elementito, ahí te selecciona cuál es la 2, cuál es la 3. Se coloca cuál es el tamaño de varilla. Esto se puede modificar, tú puedes colocarlo por nombres. Y luego el tipo de confinamiento que va a tener. Por eso también en una parte te dice si vas a usar ties, que son los estribos que normalmente tenemos, o espirales. Y depende también el tipo de reforzamiento que vas a tener, claro, no depende de la sección. El tipo de acero que se usa y si vas a hacerlo por diseño o por chequeo, o sea, para ver si te cumple o para ver si lo que está, para ver si te cumple en cuanto a diseño, o sea, con estas características, para que diseñe con esas características.
¿Listo? Entonces, ya que nos fuimos hasta ahí, estábamos conversando de definir los elementos. Habíamos considerado colocarle un peralte un poco más ancho para el lado más corto, para que pueda resistir un poco el momento. Solo es una aproximación, ya que nosotros más o menos necesitamos una columna de 40 por 40. Vamos a utilizar solo una columna, ya por cuestiones de tiempo. Como ya tengo esa propiedad, ahora puedo borrar esta. Y habíamos colocado luces de 5 metros en cada lado. Según lo que habíamos estado viendo, tenemos que dividirlo la primera entre 25. Criterio para vigas. Bueno, el caso práctico, ¿no? La luz entre 10. O sea, más o menos necesitamos una luz de un peralte de 50 centímetros. Y ese peralte se divide entre 2 y me da el ancho, 25. Ahora, vamos a pensar algo interesante. Muy interesante, por cierto. Mejor vamos a colocarlo acá. Si yo tengo una columna, dígase, a ver, vamos a dibujarla primero. Ya listo, dibujé la columna, en el caso largo. Si yo tengo una columna de 50 por 30, la viga que va en este sentido o en este sentido no debe exceder este ancho, porque aparte que se va a ver horrible, en cuanto a criterio, lo que vamos a ocasionar es tener una viga fuerte y una columna débil. Y lo que va a ocasionar que la columna sea débil es que la rotulación se dé acá. Y cuando tú tienes una estructura y lo primero que se rotula son las columnas, lo que ocasiona es, o sea, si formas que tus rótulas se formen acá, lo siguiente que va a pasar es el colapso. Pero si tú ocasionas que lo que se rotule son las vigas, lo que vas a ocasionar es una deflexión que te va a dar tiempo a poder escapar de tu estructura. Entonces, si tú ocasionas las rótulas en las columnas, es un colapso repentino y bueno, y si tú la formas en las vigas, puedes tener un tiempo a escapar. Según como yo lo entiendo, ¿no? Ojalá nunca nadie vea este video en YouTube. Entonces, si nosotros hemos colocado una columna de 50 por 30, nuestro ancho máximo que vamos a considerar es de 30 y no nos vamos a exceder de eso. Entonces, si yo coloco también una viga de 30 por 50, pucha, también va a ser pues algo rarísimo. Entonces lo que vamos a hacer es en el sentido más, a ver, modificar, no, add new property, igual una sección de concreto. Lo que vamos a hacer es, ya habíamos visto que necesitamos más o menos un peralte de 50 y un ancho de 30. Entonces, a ver, vamos a considerar vigas de no, pero primero es la base, ¿no? 25 por 50 y vamos a seleccionar el concreto Bigos. El color estaba bien, pero me gusta más este. Entonces el depth es el peralte, estamos 50 centímetros y el width es la base y vamos a considerar la 25. Entonces modificamos las propiedades de reforzamiento para que trabaje solo con vigas. Listo. Una de las características importantes para que te des cuenta si ya modificaste este reforzamiento, es que en el caso de vigas no te aparecen los aceros acá y en el caso de columnas sí te va a aparecer. ¿Listo? Justo cuando... Listo. Los aceritos porque es columna. Ya, hemos definido solo dos elementos tipo frame, una columna y una viga, por cuestión de tiempo. Luego definimos lo que son los slab, que son las coberturas, las losas. Este tipo de deck son coberturas metálicas, ¿ya? En este caso no lo usamos. Vamos a definir lo que son slab sections. Vamos a borrar algunas propiedades que no usamos y vamos a modificar esta. Depende del tipo de elemento que vas a usar. El mismo programa te da varias opciones. Normalmente lo que más usamos son losas macizas llamadas slab, losas, y los rivets, o sea, como aligerados. Entonces vamos a definir lo que son aligerados en este caso y lo vamos a llamar aligerado 20. Ahora es necesario también que lo predimensiones, ¿no? Entonces la luz se divide entre 25 y más o menos vamos a tener pues 20 centímetros. Entonces vamos a llamarlo aligerado 20 centímetros. El tipo de material que usamos es un material tipo albañilería. Para lo que son elementos que van a soportar cargas, a ver, esto mejor lo muestro en la imagen. Un toque que activo la cámara. Listo.
Si yo tengo, por ejemplo, una losa así, para elementos que van a soportar carga que es perpendicular a su área, nosotros definimos shell thin. Si nosotros tuviéramos elementos tipo, digamos, albañilería que no va a soportar, que no puede resistir carga perpendicular, nosotros consideramos esto como una membrana. ¿Listo? La membrana tiene la posibilidad de transmitir esfuerzos coplanares, pero no perpendiculares. A diferencia del shell thin, el shell thin puede transmitir esfuerzos coplanares y perpendiculares. Recuerda que los muros de albañilería no están diseñados a resistir cargas perpendiculares a su plano, sino están diseñados para resistir cargas coplanares. Pero nosotros normalmente vamos a trabajar ambos casos con el shell thin. O sea, ya sea para losas aligeradas y para elementos de albañilería. ¿Listo? Definimos nuestro aligerado con un colorcito también. Cualquier colorcito, de hecho, eso es lo que no importa. Ya definimos el rivet. Ya listo, esto es importante. El overall depth es la profundidad total que vamos a tener del elemento. Si nosotros estamos hablando de una losa de 20 centímetros, colocamos 20 centímetros. Este slab thickness es el espesor de la capa de concreto que vas a tener sobre tus ladrillos. Normalmente nosotros consideramos que el ladrillo tiene una altura de 15 centímetros, por lo tanto 20 menos 15 va a ser 5 centímetros. Este STEAM habla de lo que es la vigueta, el nervio que tiene las losas. El width es el espesor y el at top, at bottom te va a hablar del espesor que va a tener la vigueta en la parte superior y en la parte inferior. Es decir, si nosotros tenemos, digamos, esta vigueta, el steam width at bottom es la parte superior, va a ser cuánto va a ser este anchito, que normalmente nosotros lo consideramos 10 centímetros, y el steam width at bottom es la parte inferior. Obviamente nuestras viguetas son simétricas, entonces vamos a colocar 10 y 10. Recuerda, el nervio es el steam, el width es el ancho, top y bottom. We are also learning some English. Ok, colocamos 10 centímetros, 10 centímetros. Este rib spacing es el espaciamiento que vas a tener entre, o bueno, cómo se va a repetir las secciones que estás considerando. Entonces, normalmente nosotros sabemos que consideramos la mitad de una vigueta, un ladrillo y la mitad de otra vigueta como secciones que se van a repetir. Es decir, una vigueta completa y un ladrillo. Media vigueta, un ladrillo, media vigueta, se va a repetir, pero sumamos el espesor de una vigueta 10 centímetros, un ladrillo 20 centímetros. Entonces vamos a tener, no, perdón, el ladrillo es 30 centímetros, aproximadamente cada 40 centímetros. Esta dirección, rib direction in parallel to local axis número 1, va a depender de en qué dirección quieres considerar tu aligerado. En el caso que nosotros tenemos, todavía no lo hemos definido. Podemos definir dos tipos de aligerados. Hace rato te estaba comentando que si el sistema de axis de cualquier elemento te muestra el 2 y el 3, eso quiere decir que el 1 es perpendicular. Pero en el caso que te comience a hablar del 1 y del 2, va a ser X y Y. Entonces, si te da la opción de solo 2 y 3, va a ser X y Y. El X va a ser 2, el Y va a ser 3. Pero si te da la opción de 1 y 2, el X va a ser 1 y el Y 2. En este caso vamos a definir 1 para Y. Y como vamos... No, está bien, solo para Y. O sea, vamos a definir en ese sentido. ¿Listo? Ok. Entonces ya hemos definido lo que son las secciones tipo frame, tipo barra, tipo viga, tipo columna, las secciones tipo slab, secciones tipo shell, llamadas como tal, o secciones planas. Y ahora vamos a definir lo que son los tipo wall, que también son secciones tipo shell. Entonces, vamos a modificar esta sección que tenemos y vamos a colocarle muros estructurales. Justo estamos comentando ya, muchos nombres tiene para esto, muros, placas. El concreto que vamos a hacer es el concreto tipo columna. Van a ser shell thin. Le vamos a colocar un color un poquito más vistoso. Y le vamos a colocar un espesor de... Las columnas eran de 25 por 50. Vamos a colocarle 20 centímetros por ahora. Si después vemos que nuestras derivas no cumplen o si nuestra estructura es muy rígida, entonces ya le vamos disminuyendo o aumentando el espesor de esto. Porque la idea es ir jugando con los anchos de las columnas, de las vigas, de los muros, hasta que cumplamos una deriva de una manera decente.
Recuerda que para cumplir derivas, valga la redundancia, y para que esto se vuelva un poco más dinámico, necesitamos considerar estas combinaciones de rigidez. ¿Por qué? Porque distintos autores, incluso el ASI, lo considera así, considerar que la estructura haya soportado un daño en el diseño. ¿Listo? Ya definimos los muros, pero no hemos colocado de qué espesor es. 20 centímetros. Ok, listo, llevamos 35 minutos. La idea es llegar a 1 hora. Entonces hemos definido lo que son materiales, hemos definido lo que son secciones tipo frame, tipo slab, tipo wall. Hace rato estábamos conversando que cuando tú defines un tipo frame y quieres colocarle el armado, puedes utilizar varillas. Tú en esta parte es donde tú puedes caracterizar las varillas. Si algún momento tuviste la curiosidad de saber qué significaba una varilla tipo 6, la varilla tipo 6 es una varilla de 3 cuartos, porque esta numeración se divide entre 8. Eso quiere decir que la varilla de 8 sobre 8 es una varilla de 1 pulgada y así. ¿Ya? Solo si tenías la curiosidad en algún momento sería. Luego de esto, vamos a pasar a definir lo que son las funciones. Bueno, tenemos muchas cosas por definir. Entonces vamos a avanzar una por una y en algunas de estas partes el orden se cambia. Para definir una función del espectro según la norma, nosotros tenemos la facilidad que el programa tiene ya la norma la E030, la de sismoresistencia del 2014, que es muy similar a la que tenemos en el año de ahora, el 2020. Bueno, a raíz de los problemas que hay, no creo que se promulgue muy pronto la nueva ley, pero en la nueva normativa va a haber algún cambio. Entonces ahí sí vamos a tener que introducir la, la- el espectro de manera manual. Me equivoqué por estar conversando. Listo, se selecciona, ahora se añadir nueva función. Va a cargar un poco y hay que definir acá la función. En este caso lo vamos a llamar paredes. Ya, espectro paredes. Espectro volts. Listo. La zona sísmica, recuerda que nuestra normativa posee 4 zonas donde en la aceleración que vamos a tener en la zona 4 es de 0.45 veces G y la zona 1 va a ser la zona más baja. Nosotros vamos a considerar el caso más bravo, una zona 4, tipo 4, aunque mejor una zona 3, que es normalmente lo que nosotros tenemos acá en Arequipa y lo que tú tienes ahí en Puno. El tipo de categoría que va a tener la estructura, esencial, importante. Vamos a colocar que es importante porque va a ser como una comisaría. El tipo de suelo depende de qué tipo de estudio estamos haciendo. Nosotros vamos a considerar un suelo tipo intermedio. Los factores de irregularidad lo vamos a tener más adelante. Y por ahora vamos a dejarle estos factores de reducción. ¿Listo? Ahora, selecciono OK. Defino. Ya hemos definido lo que es una función, más adelante se va a iterar esto de la función. Vamos a definir ahora lo que son el mass source. Para definir el mass source, primero necesito definir los patrones de carga. Entonces eso lo defino después. El modal case, que necesito va a ser la cantidad de modos que va a tener la estructura. Normalmente una estructura va a tener 6 modos por nodo. O sea, por cada unión de estas, va a tener 6 grados de libertad. Entonces deberíamos tener 6 grados de libertad para cada uno de estos nodos. Pero como esto es muy complejo para este programa, lo que vamos a hacer nosotros es considerar 3 modos de vibración por piso. Es decir, que vamos a considerar que el modo va a tender a tener 3 movimientos básicos. 2 movimientos de traslación en ambas direcciones X y Y un momento de rotación que va a ser respecto al eje Z. Entonces vamos a considerar 3 modos por piso y nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 4 por 3, 12. Y lo que te estaba comentando es que tenía esta función el etapas de poder multiplicar solo. Y el mínimo número de modos va a ser 3. Entonces ya hemos considerado esto, colocamos OK, colocamos OK. Hemos definido lo que son los modal cases. Para definir el mass source, primero necesito definir mis patrones de carga. ¿Listo? Los patrones que carga vamos a necesitar es una carga muerta, una carga viva. Vamos a necesitar una carga de acabados o finishing, acabados. La carga de acabados es una carga super muerta. Vamos a añadir esta carga. Y vamos a añadir una carga de tabiquería. Vale comentar
que tenemos dos tipos de tabiquería que podríamos considerar una estructura. Si la estructura es valga la redundancia, una estructura que probablemente vaya a ser modificada en el tiempo, que es lo más normal, o sea que de repente tú tienes muros perimetrales y en el centro no tienes muchos muros, pero de la nada se te ocurre botarte todos tus muros perimetrales y colocarle mamparas de vidrio y colocar un montón de muros en el centro, es bueno diseñar considerando una tabiquería móvil. Y la tabiquería móvil es una carga viva. Pero si vas a considerar una tabiquería que va a ser estática, de repente parapetos en los bordes, en los techos, que nunca lo vas a sacar, entonces lo consideras como una tabiquería estática. Entonces para eso vamos a definirlo como tal. Ya tabiquería estática. Y vamos a considerar si es una tabiquería estática es una superdet. Y si es una tabiquería móvil, vamos a considerarlo como una carga viva. ¿Listo? Add modify loads. Listo. Hemos definido acabados, tabiquería, carga viva, carga muerta. Listo. Seleccionamos OK y tenemos definidos los patrones de carga. Ahora, los patrones de carga son para cargas estáticas principalmente. Nosotros también necesitamos, si eso me olvidé, colocar el caso del sismo en X estático, es decir, como fuerzas equivalentes. Vamos a colocarle acá seismic para user coefficient. Listo. Añadir. Y el sismo estático en Y. ¿Por qué colocaste en user coefficient? Porque luego nosotros lo que vamos a hacer es, como no tenemos una norma acá que nos ayude, porque no tenemos esa caracterización, a diferencia, por ejemplo, de UBC, del Uniform Building Construction, creo que es una norma americana para el diseño, o la norma china. Como no tenemos esa facilidad para hacer el cálculo de sismos estáticos, nosotros colocamos user coefficient, que lo único que te va a pedir va a ser un coeficiente cortante. Cuando tú entres acá te va a dar distintas opciones. Por ejemplo, estamos trabajando en el sismo en Y. Entonces vamos a considerar solo el sismo en Y con alguna excentricidad. No importa esto de positivo o negativo, al final te da lo mismo. Lo que va a hacer es que te duplique los resultados. Solo colócale en uno. La excentricidad siempre considera según normativa el 5%. Y acá está el coeficiente de cortante en la base. El coeficiente cortante en la base es un coeficiente que depende del SUX multiplicado por el U, por el coeficiente de amplificación sísmica y el suelo dividida entre el R. Haciendo una vez mención más que el R es el coeficiente de reducción del sismo multiplicado por sus factores de irregularidad. Eso lo vamos a calcular en un Excel más adelante. Por ahora lo vamos a dejar como está, ¿no? Como 0.1. Pero vamos a seleccionar esto. O sea, si es el sismo dinámico en Y, solo vamos a colocar en Y. Listo. Y si es el sismo dinámico en Z, en X vamos a colocar solo en X. Este factor K es un factor también de amplificación cuando tú vas a hacer la distribución del cortante entre pisos. Es decir, tú tienes, digamos, una estructura de esta forma. Y la estructura va a tener varios pisos, ¿no? Digamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Entonces tú tienes un cortante en la base y el cortante en la base se va a ir racionalizando para cada piso. ¿Listo? Se va a ir distribuyendo. Ese factor de distribución va a depender de una forma u otra del K. ¿Listo? Eso no es necesario que se calcule manual, pero el casi es un valor que es necesario colocarlo acá. En el caso que el periodo que tú tengas de tu estructura es mayor a 0.6, el factor de K se tiene que modificar. Pero normalmente diseñamos con estructuras menores a 0.6 de segundos. Recuerda que una de las primeras aproximaciones que vas a tener del periodo es que vas a tener 0.1 segundos por piso, casi lo mismo que las columnas. Si tú tienes 4 pisos vas a tener 40 centímetros de columna y más o menos vas a tener 0.4 segundos. Entonces no deberíamos superar de eso. Si superamos el punto 6 sí se modifica esto, pero en este caso no. Entonces hemos definido todo lo que son las cargas gravitatorias
y cargas estáticas en el load patterns. Pero, el load patterns luego para lo que va a ser el cálculo del programa, vas a necesitar que todo eso se pase por casos de carga. ¿Listo? Estos solo son definiciones de los patrones de carga que vas a tener para que puedas definirlos, cómo va a trabajar la masa de la estructura en función de tus cargas y luego cómo va a trabajar las cargas de la estructura. ¿Listo? Solo son patrones. Definidos los load patterns, los patrones de carga, vas a definir el mass source. El mass source va a definirte lo que va a ser el peso sísmico, o sea, cómo va a depender el peso o la masa que va a usar la estructura para definir no solo sus modos, sino para poder calcular todo lo que es los cortantes, entre otras cosas. Entonces, tú vas a tener dos criterios. Si tú consideras el peso propio de la estructura, no vas a colocar la carga muerta acá, pero si tú no consideras, sí tienes que colocarlo. Ahora, el artículo 26 de la normativa 030 te dice que depende del tipo de estructura, tú vas a considerar un porcentaje adicional de la masa. Ahora lo paso a explicar, ¿listo? A esto hay que colocar esto sin masa adicional. ¿Listo? Colocamos peso propio, eso quiere decir que tú no vas a tener que añadir acá el peso ni cuando coloques las sobrecargas en cada uno de tus losas vas a añadir el peso porque el propio programa va a sacarte el peso de los materiales que tú colocas. Entonces vas a colocar... A ver, te muestro esto mejor. Listo, ya estamos acá con la normativa y la normativa te dice en esta parte... A ver, vamos a reducir esto. Te dice que para considerar la estimación del peso, o sea, lo que estamos haciendo ahora en el mass source, se debe considerar en el caso de una estructura tipo B, en el caso de una estructura tipo importante y esencial, considerar el 50% de la carga viva. Eso quiere decir que tu masa sísmica, la masa por sismo, no solo va a ser tu carga muerta, sino va a considerar el 50% de lo que tú vas a colocar como carga viva. En el caso de vivienda solo se considera el 25%. ¿Eso qué quiere decir, Jimmycito, Andresito? Que, por ejemplo, tú acá no colocas bueno, sí colocas la multiplicación de la carga muerta. A ver, ¿dónde está esto? En el caso de carga viva, tú tienes que colocar solo un multiplicador de 0.5. Este es modify, que me equivoqué. Vamos a pausar el video. Listo, ya llegué. Para el peso sísmico, como te había dicho, todo lo que es carga muerta se considera el 100%. ¿Qué es carga muerta? Esos elementos que tú no puedes mover, como las columnas y las vigas, los acabados no los puedes mover, la tabiquería estática no la puedes mover. Y te dice que consideres también el 50% de las cosas que sí puedes mover, la carga viva. El peso de gente vas a considerar el 50%, y lo que son tabiquerías móviles también vas a considerar el 50%. ¿Listo? Es lo único que tienes que hacer acá y apretas OK. A ver, dice, the current mass source include both elements, self mass. Ya, mira, yo he cometido un error. Porque me está diciendo el programa que estoy considerando dos veces la masa del concreto. Porque claramente acá está diciendo que yo estoy colocando el peso propio de la estructura, pero también estoy multiplicando la carga muerta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? O desactivo esto y considero esto acá, o dejo esto y elimino la carga muerta, que es lo correcto. Ok, listo. Entonces, hemos definido lo que son el mass source, hemos definido lo que son el modal cases, los load patterns. Ahora vamos a definir lo que son las combinaciones de carga, los casos de carga. ¿Listo? Como te había mencionado antes, todos los casos que colocamos en load cases se han considerado acá como casos estáticos. Y está bien porque el sismo estático, valga la redundancia, es estático. Pero necesito añadir dos casos más, los casos dinámicos. Cuando el programa analice la estructura, no va a analizar a partir de los load patterns, va a analizar en función de los load cases. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que acá es donde se colocan las excentricidades, todas esas cosas. Ahora, nuestro sismo dinámico es un sismo tipo, no es lineal estático, es respuesta de espectro de respuesta. Entonces, cuando tú tengas estructuras con voladizos, se coloca el sismo vertical. Vamos a la... Mira, acá está, por si acaso, lo del K. Hice una pausa. Si el periodo es menor o igual a 0.5, creo que te dije 0.6, el K es 1. Si es mayor a 0.5 segundos,
el K va a depender de esta fórmula, pero tiene que ser menor a 2. O sea, si el K te sale 3 segundos, le colocas 2. Ahora acá está lo que te decía el sismo vertical. Dice, para el análisis de la dirección vertical puede usarse un espectro con valores iguales a 2/3 el espectro empleado para las direcciones horizontales, considerando los valores de C definidos en el artículo 14, excepto para la zona de periodos muy cortos, en las que se considera otro valor de C. ¿Eso qué quiere decir? Que si tu periodo es mayor a 0.2 veces el TP, que el TP es un factor que se define más arriba en función de la zona, entonces tú tienes que considerar un sismo vertical. Normalmente siempre pasamos de eso. A ver, el TP está acá arribita. TP. Vamos a poner pausa. Acá está. El TP, el 0.4 por 0.2 es un valor bastante bajo, es un 0.08. Si tu estructura es mayor a eso, obviamente vas a necesitar considerar un efecto vertical del sismo. Entonces siempre se coloca el sismo vertical. ¿Cómo señala el sismo vertical? Estamos señalando el sismo dinámico en X. Mira, si tú tienes los tres valores, entonces tienes X, Y y Z. Si estás definiendo en X, hacer el 1 y necesitas colocar el sismo vertical, 3. Este 980 es el valor de la gravedad, solo que está en otras unidades. Recuerda que las unidades son metros por segundo al cuadrado. Lo más probable es que esté trabajando con otras unidades y por eso te esté colocando en 980. Pero no desconfíes, es la gravedad. Ahora, el sismo, mira, para que entiendas por qué se está usando el G, es porque tu espectro trabaja en función del G. ¿Eso qué quiere decir? Que para que tú puedas trabajar con ese sismo necesitas que se escale eso por un G, que se multiplique por un G. Si mal, no quiero marearte mucho ya, pero el espectro de respuesta que hemos definido depende de G. O sea, está diciendo 0.45G, 0.2G, 0.1G. Entonces necesitas multiplicarlo por la gravedad para poder trabajar con eso. Por eso utilizas el factor de escala acá. Pero si es que te complica mucho, simplemente hazlo mecánicamente porque no requiere más explicación esto. O sea, no, es algo sencillo. O sea, no es necesario entenderlo. Lo que habíamos conversado, que se considera el total de la gravedad para en X y para el sismo vertical 2/3. Entonces esto se define automáticamente. Acá ya se asigna automáticamente también qué sistema modal vamos a usar y se coloca OK. Ahora tú puedes también colocar la excentricidad a todos los pisos, pero no es necesario porque ya lo has colocado en la definición de la masa, que la masa va a ser excéntrica en todos los pisos. Ahora, ese caso dinámico se va a añadir una copia y se va a hacer también para el caso Y, porque solo lo hemos hecho para el caso X. Entonces vamos a modificar acá y solo colocamos Y. Y como estamos haciendo en Y, ahora necesitamos colocar en U2. Y eso es todo. Entonces tenemos definido ya todos nuestros casos de carga. ¿Listo? Estos casos de carga son los que va a analizar el programa. Todos son lineales, excepto los últimos dos que son de espectros de respuesta. ¿Qué nos falta definir? Lo que son las combinaciones. ¿Listo? Acá vamos a tener varias combinaciones. Los voy a copiar rápido aparte y luego te explico. Listo. Estábamos conversando acerca de las combinaciones. Me ahorró mucho copiar eso. Y estas combinaciones de carga salen de la normativa 060. Entonces nosotros necesitamos, vamos a mover esto acá para que lo puedas ver paralelamente. Vamos a necesitar una combinación que considere 1.4 y 1.7, la común que nosotros normalmente usamos. Combinaciones positivas y negativas, considerando 1.25 la carga muerta más la carga viva, 0.9 también de la carga muerta más 1.25 la carga viva. Pero te dice, si en el diseño se tuviera que considerar cargas de viento, además de lo indicado, la resistencia requerida. Entonces, estas combinaciones solo si tienes carga de viento. ¿Y cuando consideras una carga de viento? Cuando tu estructura es muy alta o es una estructura metálica. Entonces, estas dos combinaciones no las consideramos. Tenemos solo una por ahora. En el caso que utilice sismo, como en este caso sí tienes que considerarlo. Entonces te dice 1.25 la carga muerta más la carga viva más la carga de sismo. Acá ya tenemos 1.25 carga muerta, carga viva más la carga de sismo y creamos una combinación para X y Y. Ah, pero me dice más y menos. ¿Y por qué se lo coloqué más?
porque el programa automáticamente asume más o menos, más y menos, o sea, solo tengo que colocarle el más, la carga adentro y el programa se encarga de hacerlo positivo y negativo. Igual acá la 0.9 de la carga muerta, más la carga de sismo, acá tenemos en la parte superior para los dos sismos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, porque en cada dirección. Y adicionalmente dice que todas las demás no las vamos a necesitar, porque las demás cargas son empujes laterales, considerando empujes laterales de suelo y otro tipo de cargas que nosotros no usamos, como la presión de líquidos en caso de lluvias. Ahora, sea el caso de Puno, tú deberías considerar alguna de estas, como puede ser la presión de líquidos, pero para eso tú tendrías que tener, como dice acá, densidades bien definidas y alturas máximas controladas, saber cuántos milímetros de agua más o menos tiene y también si la estructura va a acumular o no agua, porque dependería, ¿no? Si es una estructura a dos aguas, obviamente no va a soportar carga de aguas más que una pequeña película de agüita, ¿no? Que no sé por qué estamos hablando ahora de eso. Entonces estamos con las combinaciones de carga definidas. Teníamos las 5 cargas que habíamos comentado. ¿Cómo se definen estas cargas? Porque esos son solo nombres, ¿no? Tú entras acá y trabajas en linear add y seleccionas. Por ejemplo, te dice 1.25 las cargas vivas y las cargas muertas. Yo tengo 5 cargas entre vivas y muertas. Muerta, viva, acabados que es super muerta, tabiquería estática que es super muerta y tabiquería móvil que es viva. Entonces todo esto 1.25. Y el sismo, en este caso dinámico en X, siempre es dinámico, porque esas combinaciones de cargas son para sismos dinámicos, es 1. Lo que estamos comentando, porque era más menos, tengo que crear otra carga con menos, no, porque el programa asume este 1 como más 1 y menos 1. Entonces, eso se hizo para las 5 primeras, exceptuando la tercera, que son cargas estáticas, ¿no? La muerte y la viva, no entra el sismo. Luego, este drift es una combinación de carga que me va a servir para calcular la distorsión de piso, ¿ya? Se llama drift. Entonces, ¿y de qué depende? Porque acá solo he puesto factor 1. Depende de un factor que puede ser 0.85 o 0.75 según la regularidad de la estructura. Eso no lo muestro ahora, más adelante lo mostramos. Por ejemplo, si es una estructura regular es 0.75 y si es una estructura irregular 0.85. El R es el factor de reducción según el tipo de la estructura. Lo más probable es que sea una estructura dual, entonces puede que sea 7. Y estas son irregularidades en altura y irregularidades en planta. Todo eso lo vamos a tocar. Esa multiplicación de esos factores, que más o menos nos debe dar por 0.5, 0.4, va a salir por acá. Y lo vamos a colocar acá en ambos sentidos para calcular el drift. El envolvente, valga la redundancia, es una combinación de todas las cargas que hemos usado. Acá me falta colocar una. 0.9 de X. Todas las cargas que hemos sacado de la normativa 0.60, esas 5 cargas se colocan con un factor de 1 y el tipo de combinación se coloca envolvente. ¿Qué significa eso? Que el programa va a tener una combinación en la cual va a analizar los 5 casos y va a considerar la mayor carga. Si digamos el caso de las cargas estáticas me da un valor mucho más grande que los demás, entonces me va a botar este factor. Es importante tener este envolvente para lo que es diseño. Y la carga de servicio son cargas propias del elemento, o sea, sin amplificarse, considerando la carga, el peso tal cual lo tiene, para poder calcular lo que son distorsiones y para poder hacer el predimensionamiento de las cimentaciones. Entonces, hasta acá tenemos lo que son combinaciones de carga. ¿Listo? Entonces, hasta esta parte lo que hemos hecho es definir lo que son los materiales. Acá está, tenemos los concretos y la albañilería. Recordemos que nosotros vamos a necesitar hacer combinaciones en cuanto a las rigidez de los elementos para poder calcular las derivas con una combinación y para poder hacer diseño, considerando siempre que el concreto se va a agrietar. ¿Listo? Y para el diseño que el concreto va a trabajar fisurado. Entonces, hemos definido lo que son materiales, hemos definido lo que son secciones tipo frame, tipo barra, columnas y vigas. Hemos definido una para cada tipo, slab, tipo rivet, que son las losas aligeradas o nervadas. Y hemos definido una sección de muros. Hemos definido adicionalmente lo que son el espectro de respuesta. Este espectro de respuesta depende del valor de G. Eso quiere decir que el valor que me da acá habría que multiplicarlo por G para que me dé la aceleración. ¿Listo? Esto depende de los factores de zona, los factores de uso, el tipo de suelo que vamos a considerar. Luego hemos definido lo que son, antes de pasar a más source, definir cuáles son las cargas que vamos a usar. Hemos definido las cargas que son estáticas,
las cargas vivas, las cargas muertas y las cargas de sismo estático. Más adelante vamos a definir lo que es el coeficiente del cortante en la base, que es, como te había mencionado, el Z, el factor de zona, por el factor de uso, por la amplificación sísmica, por el suelo dividido entre R. Que no es nada del otro mundo, ¿verdad? O sea, un poco que me acuerdo porque lo he repetido 1000 veces, pero no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es algo muy sencillo. Luego de definir los patrones de carga, lo que vamos a hacer, vamos a marcar mejor. Luego de haber definido los patrones de carga, nos vamos a pasar a definir lo que son los mass source y luego definir lo que son los load cases. En el mass source, lo que vamos a hacer nosotros es definir cómo se va a comportar la masa sísmica de la estructura, o sea, qué va a interactuar. Nosotros consideramos que va a ser el peso propio, el peso acabado, todo lo que son cargas muertas con un factor de 1, y las cargas vivas van a aportar un 50% según lo que estábamos viendo en la normativa, en el artículo 26, donde considera la carga sísmica. 26 acá. Estimación del peso. ¿Listo? 50%. Se considera siempre una excentricidad de 5%. Luego de definir las masas, el masor, las fuentes de masa, definimos lo que son los load cases. En el load cases vamos a definir los sismos dinámicos. Recordemos que si el sismo es mayor, si el periodo es mayor a 0.2 veces el TP, que es un periodo que depende del tipo de suelo, nosotros vamos a considerar que va a tener un sismo vertical, pero siempre lo consideramos. Ahora, acá hay algo que me olvidé de seleccionar, eso es importante, si no, no está agarrando ningún espectro. En el sismo dinámico en X y en el sismo dinámico en Y. ¿Listo? Si no, no va a tomar ningún espectro, lo va a hacer por default, y no sé qué va a hacer ahí. Entonces ya listo, definimos esto. Luego de haber definido nuestros casos de carga, por último definimos lo que son nuestras combinaciones de carga. Nuestras combinaciones de carga van a depender de 5 cargas, 5 combinaciones que salen de la normativa. Una, esta no porque es de viento, de cada una de estas en ambos sentidos porque son cargas de sismo, X y Y, vamos 2, 3, X y Y, 4 y 5, 5 cargas. De estas 5 cargas se va a realizar un envolvente que lo único que se hace es colocar 1, 1, 1 y seleccionar envolvente. Es la única, de hecho, que se modifica envolvente. Para calcular las distorsiones, recuerda que es el factor multiplicado por el R, multiplicado por la irregularidad en planta y la irregularidad en altura. Y ese factor se coloca acá. Y luego la carga de servicio, que es para calcular las deformaciones, que también es importante revisarlas. Y se coloca pues las cargas puras. Luego de eso ya tenemos todo listo para modelar. Entonces hasta ahí vamos bien. Y ya hasta el siguiente video, ¿no? Saludos.